Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla y con muchísima energía, porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, y es que vamos a hablar del guapísimo Can Yaman y su explosiva vida en Italia. Pero eso no es todo, porque también vamos a meterle un poquito de intriga y misterio, ya que hablaremos de Demet Özdemir y su supuesta relación. ¿Están listos para este chismecito jugoso? Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre traemos contenido fresco, interesante y con mucho amor para ustedes. Así que si les gusta el mundo del entretenimiento, las series turcas y todo lo relacionado con las celebridades, este es su lugar. Ahora sí, vamos a comenzar. Como saben, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su talento, carisma y, por supuesto, su innegable atractivo físico. Pero su vida ha dado un giro radical en los últimos años, y es que se mudó a Italia, donde ha estado construyendo una carrera sólida y exitosa. Su llegada a Italia fue como un huracán. De repente teníamos a Can Yaman en todas partes, revistas, programas de televisión, eventos de alfombra roja. Se convirtió en la sensación del momento. Y no es para menos porque Can tiene ese no sé qué que atrae a las cámaras y al público. Ese aura magnética, esa mezcla de chico malo con alma de niño bueno, lo ha convertido en un fenómeno global. Desde el primer momento Italia lo acogió con los brazos abiertos, fascinada por su encanto exótico y su dedicación al trabajo. ¿Pero por qué Italia? Pues además de las oportunidades laborales, parece que Can se ha sentido muy a gusto en este país. Ha aprendido el idioma, se ha integrado a la cultura y, según dicen, hasta ha encontrado el amor. Italia no solo le ha ofrecido una plataforma para expandir su carrera, sino también un nuevo hogar, un lugar donde puede reinventarse y explorar nuevas facetas de su personalidad. La gastronomía italiana, el ritmo de vida más relajado y la calidez de su gente han contribuido a que Can se sienta como en casa. Y aquí es donde entra en juego nuestra querida Demet Özdemir. Para aquellos que no la conocen, Demet también es una actriz turca muy talentosa y guapísima, y es conocida por su papel protagónico junto a Can Yaman en la exitosa serie Erkenzikuş, Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que su romance se extendiera fuera de ella. Erkenzikuş no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo, catapultando a Can y Demet a la fama internacional. La serie capturó la esencia del romance con una historia llena de pasión, humor y momentos entrañables. La verdad es que durante la transmisión de Erkenzikuş, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet eran constantes. Los veían juntos fuera del set, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales. Todo parecía indicar que había algo más que amistad entre ellos. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron nada. Mantuvieron un halo de misterio que alimentó la imaginación de sus fans, quienes analizaban cada gesto, cada mirada, en busca de pruebas de su amor. La prensa turca también se hizo eco de los rumores, publicando fotos y artículos que especulaban sobre su posible romance. Y luego Can se mudó a Italia, y los rumores se enfriaron un poco. Demet continuó con su carrera en Turquía, y Can se enfocó en sus proyectos italianos. Parecía que la historia había terminado. La distancia parecía haber apagado la llama del amor, y cada uno siguió su propio camino. Demet se centró en consolidar su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que la consagraron como una de las actrices más populares del país. ¿Pero realmente terminó? En los últimos meses han surgido nuevos rumores que apuntan a que Can y Demet podrían haber retomado su relación en secreto. Sí, lo sé, es un bombazo. La idea de que Can y Demet pudieran estar juntos de nuevo ha revolucionado las redes sociales, con miles de fans expresando su emoción y esperanza. La posibilidad de que su amor haya resistido la prueba del tiempo y la distancia es un sueño hecho realidad para muchos. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues de varias fuentes. Primero, algunos fans han notado que Can y Demet han estado intercambiando likes y comentarios en redes sociales con mayor frecuencia de lo habitual. Puede que no parezca mucho, pero para los fans más acérrimos, es una señal clara de que algo está pasando. Los likes y comentarios en redes sociales se han convertido en la nueva forma de comunicarse en secreto, dejando pistas sutiles para los fans más observadores. Cada like y cada comentario es analizado minuciosamente, buscando un significado oculto.
Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos asegurando que Can y Demet han sido vistos juntos en Italia en varias ocasiones. Incluso hay quienes afirman que Demet ha viajado a Italia para visitar a Can, y que han estado pasando tiempo juntos en privado. Estas noticias han avivado aún más los rumores, generando un debate apasionado entre los fans. Algunos creen que es solo una estrategia publicitaria, mientras que otros están convencidos de que hay algo más. Por supuesto, todo esto son rumores, y no hay nada confirmado oficialmente. Ni Can ni Demet han hecho ninguna declaración al respecto. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, es porque piedras trae. El silencio de Can y Demet no hace más que alimentar la especulación. Su negativa a confirmar o desmentir los rumores ha sido interpretada por muchos como una confirmación implícita. Lo cierto es que la vida de Can en Italia parece ser de ensueño. Está trabajando en proyectos interesantes, ha aprendido un nuevo idioma, está rodeado de gente talentosa y, según los rumores, podría haber encontrado el amor. ¿Qué más se puede pedir? Can ha sabido aprovechar al máximo las oportunidades que Italia le ha ofrecido, construyendo una carrera sólida y diversificada. Su dominio del italiano le ha permitido acceder a roles más complejos y desafiantes, demostrando su versatilidad como actor. Pero volviendo al tema de Demet, es importante recordar que ella se casó con el cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022. Sin embargo, su matrimonio no duró mucho, y se divorciaron en mayo de 2023. Desde entonces Demet ha estado soltera, al menos públicamente. El matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç fue una gran sorpresa para muchos, ya que pocos esperaban que la actriz se decidiera a dar el paso. Su divorcio, apenas unos meses después, generó aún más interrogantes. ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Acaso Demet nunca olvidó a Can? Así que si los rumores son ciertos y Can y Demet han retomado su relación, esto podría significar que su amor fue lo suficientemente fuerte como para superar la distancia, el tiempo y las dificultades. Sería una historia de amor digna de una película, ¿no creen? Una historia de segundas oportunidades, de reencuentros inesperados y de un amor que nunca se extinguió. Un cuento de hadas moderno que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Ahora, vamos a analizar un poco más la vida de Can en Italia. Como les decía, ha estado trabajando en varios proyectos importantes. Uno de los más destacados es la serie Sandokan, en la que interpreta al famoso pirata. Esta serie es una coproducción internacional, y Can ha tenido que aprender italiano y entrenar físicamente para el papel. Sandokan es un proyecto ambicioso que ha requerido un gran esfuerzo y dedicación por parte de Can. Su transformación física para el papel es impresionante, demostrando su compromiso con el personaje. Además de Sandokan, Can también ha participado en otras series y películas italianas, y ha trabajado con algunos de los directores y actores más importantes del país. Su carrera en Italia está en ascenso, y parece que tiene un futuro brillante por delante. Can se ha convertido en un rostro familiar en la televisión italiana, participando en programas de entrevistas y eventos de alfombra roja. Su carisma y simpatía lo han convertido en un favorito del público. Pero no todo ha sido fácil para Can en Italia. Al principio tuvo que enfrentarse a la barrera del idioma, a las diferencias culturales y a la competencia en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, con su talento, su dedicación y su carisma, ha logrado superar todos los obstáculos y convertirse en una estrella en Italia. Can ha demostrado una gran capacidad de adaptación, aprendiendo rápidamente el idioma y la cultura italiana. Su perseverancia y su actitud positiva lo han ayudado a superar los desafíos iniciales. Y hablando de carisma, Can es conocido por su cercanía con sus fans. Siempre se toma el tiempo para saludar a sus seguidores, firmar autógrafos y tomarse fotos con ellos. Incluso ha creado una fundación para ayudar a niños y jóvenes necesitados. La Fundación Can Yaman es una muestra de su compromiso social y su deseo de marcar una diferencia en el mundo. A través de la fundación, Can apoya proyectos educativos y sociales que benefician a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. En definitiva, Can Yaman es un ejemplo de que con esfuerzo, talento y pasión, se pueden alcanzar los sueños, sin importar las dificultades. Su vida en Italia es una inspiración para muchos, y su historia de amor con Demet, si es que es verdad, es un cuento de hadas moderno. La historia de Can Yaman es un testimonio de que con trabajo duro y determinación se pueden alcanzar los sueños. Su éxito en Italia es un ejemplo de que no hay fronteras para el talento.
Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero recordarles que todo lo que hemos dicho sobre Khan y Demet son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente y puede que la verdad sea muy diferente. Pero como fans, nos encanta imaginar y fantasear con la posibilidad de que nuestros actores favoritos encuentren el amor. La vida de las celebridades siempre ha sido objeto de fascinación, y los romances y desamores son especialmente atractivos para el público. En resumen, hemos explorado la vida explosiva de Can Yaman en Italia, su carrera ascendente, sus proyectos emocionantes y los persistentes rumores sobre su posible reencuentro con Demet Özdemir. Analizamos los indicios, las especulaciones y el impacto de su relación en la percepción pública. Recuerden que todo esto es parte del fascinante mundo del entretenimiento y las celebridades. El mundo del espectáculo está lleno de historias de amor y desamor, de éxitos y fracasos. La vida de las celebridades es una montaña rusa de emociones, y los fans disfrutan siguiendo cada giro y cada vuelta. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estos chismecitos con ustedes y analizar cada detalle de la vida de nuestros famosos favoritos. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la vida de Khan en Italia? ¿Creen que ha retomado su relación con Demet? Me encantaría saber su opinión. Los leo a todos. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudan a seguir creciendo y trayéndoles contenido que les encante. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Chao, chao. Espero que este chismecito les haya alegrado el día y que sigan disfrutando de la vida de sus famosos favoritos. Hasta la próxima.